Y luego los que nos quedamos acá vamos a abrir nuestra Biblia. ¿En qué libro, hermanos? Génesis, exactamente. Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21, versículos 8 al 21. Génesis capítulo 21, versículos 8 al 21. El tema de la predicación de esta mañana es un desierto en nuestra vida. Un desierto en nuestra vida. Génesis capítulo 21, versículos 8 al 21. Cuando lo tengan me contesta con un amén. Si hay alguien que le está costando encontrar el libro de Génesis, dígale que es el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Y pues si no, aquí tenemos, ¿verdad?, en la pared los versículos. Leemos la palabra del Señor tal y como está escrita. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Oramos. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de leer tu palabra y también de meditar en ella esta mañana. Suplicamos que nos ayudes a comprender esta historia y podamos, Señor, sacar los principios importantes que serán de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Padre, si hay alguien esta mañana que aún no te conoce, te ruego que toques su corazón para que pueda recibirte. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un desierto en nuestra vida. Yo quisiera preguntar, pero no quisiera que me levante su mano. ¿Alguna vez usted en algún momento de su vida ha sido rechazado o rechazada por alguien? ¿Alguna vez en algún momento de su vida usted fue echado de su hogar o fue expulsado de su hogar porque su presencia le molestaba a otras personas? Si así fue el caso, yo creo que esta historia le va a ayudar mucho a usted.
La Biblia, hermanos, es un libro maravilloso porque usted y yo encontramos historias donde podemos encontrar mucha esperanza, podemos encontrar mucho amor, podemos encontrar poder, podemos encontrar fe. Y esta mañana, hermanos, hemos leído la historia de una mujer que se llamaba Agar. Una mujer, hermanos, que fue echada al desierto con todo y su hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo? Según vimos en la lectura, Ismael. Así se llamaba el hijo de Agar. Bueno, para tenerlo en contexto, hermanos, por algunos que han estado faltando los domingos, hemos traído la historia de la vida de Abraham, desde Lot, ¿verdad? Desde que se separaron, luego desde que Abraham embaraza a Agar, que era la esclava de Sara, y ahora Sara también está embarazada. ¿Se recuerdan la prédica del domingo pasado, verdad? Cómo Dios puede cambiar nuestra tristeza en alegría, porque veíamos que Sara estaba teniendo mucha tristeza en el caso de que Agar estaba embarazada y ella no, pero Dios le dio la oportunidad de que saliera embarazada. Y se dice que la Biblia dice que su hijo se iba a llamar Isaac, que eso significa risa, ¿verdad? Una alegría tremenda que le vino para Sara en ese momento. Ahora aquí, en esta historia, ya nacieron los dos hipotes. Ya está uno que tiene una gran diferencia de edad a Isaac. Ismael, hermanos, ya tiene alrededor de unos 14 a 17 años de edad. Y el otro hijo de Abraham, que es Isaac, tiene apenas 3 años. Está pequeñito. Entonces se imagina la diferencia de edad de estos dos muchachos en esa casa donde habitaban Abraham y sus dos esposas Sara. Entonces vemos en este texto, hermanos, que hay un problema familiar entre estas dos familias. Yo creo, hermanos, que Abraham amaba a los dos muchachos. Amaba tanto a Ismael como también podía amar a Isaac. Pero ya se estaba dando un problema familiar en donde llega un momento que Abraham se encuentra, como comúnmente decimos, entre la espada y la pared. Porque Sara le pide a Abraham, hermanos, que eche a la sierva con todo y el hijo. ¿Se imagina 14 años de experiencia vivida de Abraham con su hijo Ismael? De verlo todos los días, de jugar con él, de abrazarlo, de besarlo. Pero Abraham tiene que tomar una decisión. Él se sentía confundido. Pero al final Abraham toma una decisión. Dios aprueba esa decisión de lo que le estaba pidiendo Sara, de que eche a Agar con todo hijo. Y a saber para dónde iban a agarrar, hermanos, porque en realidad la mujer no tenía un destino claro en su vida. Y la despacha con un poquito de comida y con un poquito de alimento. Ahora, yo quisiera que usted ahorita se pusiera en los zapatos de Agar. Un momento, en los zapatos de Agar. ¿Qué preguntas se haría usted si usted fuera Agar? Y recibe esta noticia y ya ha sido echada de la casa de Abraham. ¿Qué preguntas se hubiera hecho usted? Yo creo que todas las preguntas hubieran sido válidas, como por ejemplo, bueno, ¿y por qué mi jefa me dio a su esposo para que le diera un hijo y ahora me echa de la casa? Es una pregunta válida, porque fue la mujer quien la echó. Le dijo a Abraham, y viene Abraham y le dije, mira, te tenés que ir. Era una pregunta válida. Y ahora ella me está rechazando. ¿Por qué razón? Otra pregunta que creo yo que pudiera ser válida es, bueno, ¿y por qué Dios permitió esta injusticia conmigo y con mi hijo? Era una pregunta válida también. ¿Me están prestando atención, hermano? Era una pregunta válida.
Era una injusticia que pudo haber percibido Agar de parte de Abraham y de parte de Sara. Otra pregunta que pudo haberse hecho Agar era, bueno, ¿y por qué llegamos a este desierto para morirnos de hambre y de sed? Ahora bien, ¿qué puede representar eso para cada uno de nosotros? Yo creo, hermanos, que aún en los momentos difíciles de nuestra vida, Dios siempre va a obrar de una u otra manera. Dios va a obrar. Hay momentos en nuestra vida, hermanos, en donde sentimos que el cielo se nos viene encima, que ya no hayamos para dónde agarrar, que ya no sabemos qué hacer y como comúnmente dicen, ya no hayamos qué pita jalar, porque ya estamos destrozados. Y el desierto, hermanos, yo creo que es una prueba grande para cada una de las personas que lo atraviesan. ¿Por qué razón? Porque en el desierto ni hay agua ni hay comida, no hay nada. Y lo único que le espera a una persona, ¿qué es? Morir. Es la muerte. Entonces eso era lo único que le esperaba a Agar, la muerte. Y a Isaac también. Entonces nosotros a través de esta historia, hermanos, vamos a aprender tres cosas que nos puede revelar el desierto en nuestra vida. Hay tres cosas bien importantes. Y vamos a ir verso a verso. Versículo 21, capítulo 21, versículo 9. ¿Qué nos puede revelar el desierto? Bueno, nos revela en primer lugar, hermanos, hasta dónde pueden llevarnos las pruebas en la vida. En primer lugar, el desierto nos revela hasta dónde pueden llevarnos las pruebas en la vida. Y en el versículo 9 dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. En primer lugar, aquí estamos viendo, hermanos, ya un conflicto familiar. Y por supuesto, como era de esperarse, hermanos, lo que mal comienza, mal termina. Si usted recuerda, hermano, Sara, en vista de que ella era estéril y en un momento de desesperación por tratar de tener descendencia, ¿qué fue lo que le propuso a Abraham, su marido? ¿Qué le propuso Sara a Abraham, hermanos? ¿Que embarazara a quién? A Agar. Le dijo, bueno, ahí tengo a mi sierva, esa es mi esclava, llégate a ella para que te pueda dar un hijo. Y bueno, Abraham, atendiendo el ruego de su esposa Sarai, se llegó, ¿verdad?, a Agar y la embarazó. Y nació este muchacho llamado Ismael. El problema fue, hermanos, que cuando esta mujer ya estaba embarazada, ¿cuál fue la actitud de Agar con Sara en ese momento? ¿Se recuerda la historia? Comenzó a verla con desprecio. Comenzó a verla de menos a ella. Por el hecho de que ella sí podía tener hijos, pero Sara no. ¿Verdad? Y comienza a verla de menos a ella. Entonces, esta actitud de menosprecio que tuvo Agar con Sara, hermanos, su jefe, su ama, por decirlo así, ¿verdad? Su jefe en esta situación, pues creó un conflicto entre ellas, un conflicto mayor, poniendo, por supuesto, pronto a Agar fuera de la casa, siendo expulsada. Al final, hermanos, Dios pues cumplió, por supuesto, ¿verdad?, la promesa hecha a Abraham, que sería un hijo suyo, el cual iba pues a tener una descendencia de la promesa y no iba a ser Ismael, en este caso, que iba a tener esta mujer llamada Agar. Entonces, en esta familia, hermanos, comienza a crecer Ismael, y que dice el versículo 9,
¿Qué hacía Ismael con Isaac? Se burlaba. Ahora, yo quiero que ponga atención a esta palabra, porque en sí, hermanos, nosotros tenemos un concepto de burla, pero en realidad, hermanos, no era una simple burla la que este muchacho estaba haciendo con Isaac. Quiero que me acompañe al libro de Gálatas, capítulo 4. Libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 29. No, desde el versículo 24 vamos a leer. Esta es la explicación que da el apóstol Pablo de este conflicto que hay entre Ismael e Isaac. Bueno, verso 22 leamos. Dice, versículo 22 del capítulo 4: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Porque el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿qué hacía, hermanos? ¿Se burlaba? ¿Se burlaba, hermano? Perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Entonces no era una simple burla, hermanos, la que Ismael hacía con su hermano Isaac, sino que era un acto de tratar de hacer desaparecer a ese niño. Al final, hermanos, la intención era, probablemente, si pudiéramos estirar un poquito más el texto, de matarlo. Lo perseguía. Le estaba haciendo la vida imposible al muchacho. Ahora, ¿se imagina usted las dos edades? Un joven aproximadamente de unos 14, 17 años versus un niño de 3 años. Entonces, Sara ve este problema y ella, como las mujeres son así, ¿verdad? Son bien decididas. Ella decide ponerle fin a ese conflicto porque dijo, si Dios nos ha dado una promesa que va a haber una descendencia de parte de este muchacho Isaac, si yo permito esto, bueno, entonces Ismael me va a matar al cipote, pues. Y no va a haber descendencia, no se va a cumplir la promesa. Ahora, por supuesto, Dios iba a intervenir de una u otra manera, porque desde ahí venía el plan de salvación para cada uno de nosotros. Pero Sara toma la decisión y pone fin a ese conflicto y le dice a Abraham: necesito que me eches a esa mujer así. Yo no me estoy poniendo ya como una mujer del año 2023. Así, mira, mañana no la quiero ver aquí. No sé si algunos hablan así, ¿verdad? ¿Y por qué, voy? ¿Por qué quieres que la eche? ¿No ves que el tuyo? Así hablan algunos. El tuyo me quiere matar al cipote. Como que no fuera el otro también, ¿verdad? He visto esto y esto, mira, Abraham. Así que yo ya mañana no la quiero ver aquí. ¿Cómo se debe haber sentido Abraham, hermano, ante esa petición? ¿Difícil o no? Difícil. Sí. Entonces dice Abraham: bueno, no sé qué hacer. Y seguimos leyendo, versículo 10 y 11. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo.
Ve el versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto. Primero vemos un conflicto familiar, ahora estamos viendo un rechazo familiar. Y si hay alguien, hermanos, que estaba sufriendo en esta historia, era Abraham. ¿Por qué? Uno puede imaginarse, hermanos, a este hombre de 100 años, ya un anciano, alguien que no quiere buscar pleito, hermano, para nada. Ya este hombre estaba anciano, tratando de mediar o tratando de lidiar con este conflicto familiar. Y esta situación llega a este extremo porque Sara le ha pedido que saque a la esclava, y no solo a ella, sino también al muchacho, al hijo. Ahora, ¿cómo hubiera reaccionado usted ante esta petición? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? ¿Cómo se pondría su corazón, hermanos, al saber que el hijo que usted ama ya no lo va a volver a ver jamás? ¿Cómo se hubiera sentido usted que al hijo al que usted ama sabe que lo que le espera en adelante va a ser un momento difícil para él y que usted no puede hacer nada porque se ha decidido por quedarse con la otra, Sara, la oficial? No en el sentido de la otra, ¿verdad? Por eso quise ser bien claro, con la oficial. Entonces, yo me imagino, hermanos, que esta noche iba a ser la noche más corta para Abraham. Yo creo que hasta le debe haber costado dormir, hermanos, pensando, ¿cómo voy a hacer? Bueno, entonces el hombre tomó la decisión, toma un poco de comida, toma un poco de agua, se la da a la madre y despacha al muchacho. ¿Dónde iba a vivir Agar? No le dio. ¿Cómo iba a ser después? No se sabe. ¿Qué dirección iba a tomar ella? No se sabe. No se sabía nada. El calor familiar, hermanos, estaba a punto de perderse en ese momento. Iba a haber una separación. Y se recuerda hace como 2 domingos que le expliqué, ¿verdad? Que si hay algo que nos está quitando la paz en nuestra familia, debemos de tomar una decisión de separar. Entonces, en este caso, Sara toma la decisión y Abraham, por supuesto, ¿verdad? Muy obediente, se levanta el siguiente día y despacha a la mujer. Ve el versículo 16. Ya vimos en primer lugar el conflicto familiar, ya vimos el rechazo familiar, ahora veamos la angustia familiar. Verso 16. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Yo creo que este versículo es un versículo que desgarra el alma, hermano, cuando uno lo lee. La situación de Agar, hermanos, y su hijo Ismael simplemente era una situación dramática. La prueba, hermanos, estaba llegando a dimensiones insoportables en ese momento. El llanto, hermanos, a cualquier edad, por falta de sed o por falta de hambre, creo yo que debe de ser desesperante. Oír a alguien que está llorando porque tiene sed, oír a alguien que está llorando porque tiene hambre, yo creo que no cualquiera lo soporta. Y ahora aquí más en el caso de un muchacho de unos 17 años. ¿Se imagina usted ver a su hijo pidiéndole agua y usted no le puede dar? Pidiéndole comida y usted no le puede dar porque usted no tiene cómo darle. ¿Y dónde compra en el desierto? Pues, ¿y dónde va a fiar? Ahí no está ni a Toñita, ahí no está ni a Juanita para que le anoten el cuaderno. No hay nada, porque ya está topado de deudas. El cuaderno ya está. No, mire, usted no me paga, ya no le puedo fiar. Ya, ¿cómo? Que un hijo le diga: tengo hambre, mamá. Y llorando este muchacho, esta angustia, hermanos, llegó a tal extremo que la mujer
Agar prefiere, hermanos, o prefirió estar lejos para no ver morir a su hijo. No sé cuántos han tenido esa necesidad extrema alguna vez de querer tomar un poquito de agua. Y usted siente que la lengua se le pega con el paladar porque ya no hay ni saliva, pues. Una angustia terrible. Yo creo que podríamos aguantar hambre un buen rato, pero aguantar sed, hermano, con ese calor terrible y la lengua se le pega al paladar. En cualquier desierto de la vida, hermanos, oímos un llanto de un hijo que se muere de sed, de amor, de protección, de ser valorado, y nosotros sentimos una impotencia que no podemos hacer nada. Entonces la prueba ha llegado a un nivel alto ya, a un nivel de angustia. Ahora, en segundo lugar, ¿qué nos revela el desierto? Primero le dije hasta dónde nos puede llevar las pruebas en la vida. A un conflicto familiar, a un rechazo familiar, a una angustia familiar. Ahora, ¿a dónde puede llevarnos el desierto? A ver la voluntad permisiva de Dios. Ve el versículo 10. Por tanto, dijo a Abraham: echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Ahora, no sabemos, hermanos, si Sara, cuando se llamaba Sarai, tenía las reacciones que podemos ver ahora que tiene al hijo llamado Isaac. El asunto es, hermanos, que siempre un hijo trae cambios a la vida de una persona, incluyendo el carácter. Yo le preguntaba a mi esposo hoy en la mañana: mira, ¿y crees que tú cambiaste? Le dije, de ahora que tenés a los hijos, tu carácter. Sí, me dijo, he cambiado. Lo noto, le dije yo. Toda mujer tiene un cambio fisiológico después que ha tenido un hijo, ¿o no? Todas las mujeres han tenido un cambio. Se lo pregunté a mi esposa para poder afirmarlo ahora, ¿verdad?, en la prédica. Y me dijo, sí, todas tienen un cambio. El cambio de Sara, hermanos, yo creo que tuvo que ser previsible, porque llegó a tener a Isaac a los 90 años de edad. Era una anciana. O sea, lo vino a tener, hermanos, 25 años después. Solo voy a esperar, hermanos, que lo puedan para que no haya más interrupción. $25 años después de que Sara recibe la promesa que iba a tener un hijo, lo tiene. Entonces ahora ya tiene 90 años de edad. 90 años de edad. Entonces, sumemos la edad y ahora sumemos el cambio en su cuerpo después de tener un hijo a esa edad. Entonces, Abraham tenía que entenderla, pues. Tenía que comprenderla. Y las palabras de Sara, hermanos, defendiendo la promesa, ¿verdad?, de que estaba incluyendo a Isaac y ella no quería que fuera Ismael. Entonces Abraham toma la mejor decisión, hermanos, en echar a Agar y a su hijo Ismael. Porque toda prueba en nuestra fe, en primer lugar, requiere obediencia. Y Abraham fue obediente, hermanos, a tal grado de que al día siguiente se levantó muy temprano, le dio las cositas a Agar y le dio al muchacho y se fue. Despidió a su hijo mayor. El próximo domingo vamos a ver el sacrificio que tenía que hacer Abraham con su hijo Isaac. Va a estar muy interesante, no se lo vaya a perder. Pero en este caso, hermanos, nosotros podemos entender de que Dios permite todo porque siempre hay un propósito en nuestra vida. Pero primero tenemos que obedecerle. Eso es lo primero. Y Abraham fue obediente. Atendió a la voz de Sara
aprobada por Dios. A eso se le llama la voluntad permisiva. Ahora ve el versículo 16 y 17. Ahora, estamos viendo la voluntad permisiva vista en la elección de Isaac. Ahora vemos la voluntad permisiva de Dios vista en el sufrimiento de Agar. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y oró, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Estos versículos, hermanos, nos revelan a usted y a mí cómo puede quedar el corazón de una madre frente al sufrimiento de su hijo. La mujer no quería presenciar, hermanos, el momento en que su hijo iba a morir. Ella no lo quería hacer. Prefirió alejarse, dejarlo ahí. Ahora yo le pregunto, ¿puede usted pensar, hermanos, en un cuadro más conmovedor del sufrimiento de un familiar? Verlo ahí postrado, terrible. Ahora la pregunta, hermanos, que le hace Dios a Agar en el versículo 17 fue una pregunta donde yo creo que lleva un tono ya de amor, un tono de consuelo. Dice el versículo 17, perdón: ¿qué tienes, Agar? ¿Sabe que si usted está pasando un desierto en su vida ahorita, Dios igual le preguntaría a usted: ¿qué tienes? La miraría a los ojos y le preguntaría: ¿qué tiene? ¿Qué le está angustiando esta mañana a usted, hermano? ¿Qué está pasando por ese desierto? ¿Le está angustiando ese conflicto familiar? ¿Ese rechazo de su esposo o esposa? ¿Esa actitud de su hijo? ¿Qué le tiene angustiada? Y mire, Dios sabe, hermanos, de esas mujeres que han sido proscritas como Agar, ¿verdad?, por alguna patrona y luego la han despedido. Dios ve a esas mujeres que tuvieron un hombre, que formaron una vida y ahora el hombre la rechazó. Dios ve a esas mujeres que están solas procreando a un hijo y ve el momento difícil que están atravesando en este momento, y Dios le pregunta: ¿qué tienes? Dios sabe de las mujeres en esta congregación que a lo mejor están pasando momentos críticos, que no tienen dinero para pagar o para comprar comida o para salir adelante. Dios sabe de usted, hermano. ¿Por qué? Porque el desierto no tapó al muchacho ni a Agar. Dios las estaba viendo. Dios estaba viendo a la mujer y Dios estaba viendo al muchacho. Entonces Dios sabía que Agar no quería ver morir a su hijo, pero ella había perdido toda esperanza. Le pregunto esta mañana, ¿en ese problema que usted tiene, ya perdió toda esperanza de que se pueda solucionar? Entonces estamos viendo el sufrimiento de esta mujer. En tercer lugar, veamos la voluntad permisiva de Dios en cuanto a la escasez de la vida. Verso 15: y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. La pregunta más común de mucha gente, hermanos, frente a alguna tragedia es: ¿por qué Dios permite que suceda esto? ¿Cuántos de los que están acá pudieron observar estas semanas de esa gran tragedia en San Salvador, de un furgón que aplastó como a 20 carros por ahí? ¿Es válida la pregunta? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios
ha permitido que el cáncer llegue a un familiar nuestro? ¿Por qué Dios ha permitido que nos echen del trabajo? ¿Por qué Dios ha permitido que ya no tengamos el mismo sustento que teníamos antes? ¿Por qué Dios lo ha permitido? Hermanos, se entiende por esta queja como un Dios soberano que todo lo puede. Se podría entender que no debería dejar que la gente justa pase por esos dolores que llegan a ser insoportables, pase por esa terrible enfermedad, por esa terrible escasez, por esa injusticia en la familia o por esa injusticia en el gobierno. Ese es el cuadro que nosotros estamos viendo acá. ¿Por qué Dios permitió que Abraham, quien era un hombre tan rico, enviara a su propia familia en esta condición? ¿Por qué Dios lo permitió? Si él sabía que le iba a faltar el agua en el desierto. Y miren, hermanos, que a alguien le falte el agua en el desierto, yo creo que es la peor noticia que cualquiera pudiera tener. Que ya no tenga agua para tomar. Entonces, ¿por qué Dios permite la escasez en nuestra vida, hermanos? Esa era una pregunta válida de Agar. Y esa era también una pregunta que se hicieron los hijos de Israel cuando murmuraban contra Dios. Ahora, la verdad es otra. La voluntad permisiva de Dios siempre busca, hermanos, al final cambiar todo para bien. ¿Por qué? Porque Él levanta al caído. No lo deja ir tirado. Él no va a permitir que sus planes perezcan. Entonces hemos visto ahora la perspectiva de la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que usted y yo pasemos pruebas en nuestra vida de escasez y de sufrimiento. Dios lo permite. Tiene una enfermedad grave, es porque Dios lo ha permitido. No tiene trabajo, es porque Dios lo ha permitido. A eso se le llama la voluntad permisiva de Dios. Ahora, ¿qué más podemos ver en el desierto? En tercer lugar, hermanos, y para ir finalizando, ya vimos primero que el desierto nos permite ver hasta dónde pueden llevarnos las pruebas en nuestra vida. También, en segundo lugar, el desierto nos permite ver a nosotros la voluntad permisiva de Dios. En tercer lugar, hermanos, el desierto a usted y a mí nos permite ver de que Dios jamás desampara a sus hijos. Versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho. Hermanos, Dios se hace cargo siempre de nuestros errores. Siempre se hará cargo. La llegada de Ismael, hermanos, no era lo que él había planificado para Abraham. Pues en todo caso, ¿verdad? Fue el producto de una decisión apresurada, tanto de Sara como de él. Y es algo que yo voy a recalcar esta mañana, hermanos. Sara pensó que le iba a ayudar a Dios, dándole a la esclava para que tuviera hijos y así Dios cumpliera la promesa. Le voy a recordar esto: Dios no necesita de nuestra ayuda, hermanos. Él siempre va a cumplir su propósito y su plan. Y como le decía el domingo pasado, no nos apresuremos a tomar decisiones que a la larga van a traer consecuencias de las cuales vamos a sufrir y de las cuales esta mujer Agar estaba sufriendo, y no solo ella, sino también Abraham. Se apresuraron ellos. Pero Dios es tan bueno, tan lleno de misericordia, hermanos, que a pesar de nuestros errores, que dice el versículo 17, Dios oyó la voz del muchacho. Le pregunto, ¿tenía culpa Ismael de estar sufriendo eso? Nada que ver, hermano. El muchacho solo nació por el error de adultos. ¿Sabe que muchas veces, hermanos, nuestros hijos van a pagar consecuencias de nuestros errores?
de nuestras malas decisiones. Todo pecado siempre trae una consecuencia a nuestra vida. Y no hay pecado, hermanos, que Dios no conozca de nuestra vida. Todo lo conoce. Un pecado de adulterio va a traer una consecuencia. Un pecado de fornicación va a traer una consecuencia. Y así pudiera mencionarle cualquier tipo de pecado. Todo trae una consecuencia. Más si somos padres, hermanos, quienes sufren son los hijos también. Y en este caso era Ismael el que estaba sufriendo. ¿Se hubiera podido evitar este sufrimiento? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Cómo se hubiera evitado ese sufrimiento? Que Abraham no se metiera con la esclava. Pero no. Y uno podría pensar, pero Abraham ya era una persona adulta, ya era un hombre maduro, ya había experimentado la vida. Pero no, se dejó llevar por la petición de su mujer y se fue a meter con otra mujer que no era su esposa. Pero aún así, pues todo estaba dentro del plan de Dios. Ahora, Dios permite que asumamos las consecuencias, hermano. Pero Él nunca nos va a dejar hasta que muramos. Siempre va a escuchar el clamor del que está sufriendo. Y en este caso, no escuchó el clamor de la mujer. ¿El clamor de quién escuchó? Del muchacho, de Ismael. Entonces, al ver Dios el llanto de Ismael, de que la lengua ya se le estaba pegando a su paladar por ya no tener agua, por no tomar agua, que su estómago ya estaba haciendo un ruido como que era una locomotora, y algunos ya nos ha dado, ¿verdad? Cuando tenemos una gran hambre y ya llega a caer esa gotita, como que sea ácido el que cae, que ya no hayamos qué hacer, y lo único cuando vamos a la refri la abrimos y solo vemos agua, parece coco el volado, ¿verdad? Solo agua tiene, no tenemos que comer. Entonces Dios escucha. ¿Y qué hace Dios? Verso 19 dice: entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¿A quién le abrió los ojos? A la mamá, no al muchacho. Fue a Agar, a la mujer. Ahora la pregunta sería esta mañana, hermanos, ¿por qué Agar no había visto esa fuente de agua antes? Bueno, no sé si a usted alguna vez le ha pasado, pero cuando uno llora demasiado, los ojos se nos llenan de lágrimas y eso nos hace que usted y yo tengamos una visión borrosa. No logra ver bien cuando ha llorado demasiado. Las terribles pruebas de la vida, hermanos, oscurecen muchas veces todos nuestros sentidos y no nos dejan ver las bendiciones de la provisión de Dios en esos momentos, porque tenemos borrosa la vista de tanto llorar, de tanto sufrir. Vea este cuadro usted por un momento. El hombre en su escasa provisión, solo, el caso de Abraham, ¿verdad? Solo ofrece un odre lleno de agua para el camino. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Bueno, que el hombre siempre tiene limitantes. Es escaso en su fuerza. ¿Qué nos revela? Bueno, que las provisiones humanas siempre tienen ese sello de que van a perecer, de temporal, de algo transitorio. Entonces, de parte de Abraham, vemos que lo que él había dado ya había pasado, ya no había. Ahora vamos al otro escenario. ¿Quién es el que provee? Dios, siempre. Dios fue el que proveyó en ese momento de una fuente de agua, en ese lugar donde más agua deseaba la mujer para su hijo. Dios provee una fuente de agua. Le abre los ojos a Agar porque estaba ella cegada
por su dolor, estaba cegada por su impotencia. Y eso es lo que nos debe llamar la atención a nosotros, hermanos. Que la tarea de Dios sigue siendo abrir los ojos de sus hijos para que vean las bendiciones que están por delante del sufrimiento, para que no perezcamos. Agar, hermanos, necesitaba una nueva visión para que entendiera que su Dios iba a cumplir su promesa. ¿Cuál era la promesa que Dios le había hecho a Agar, hermanos? ¿Se recuerdan? De que iba a ser una nación grande en su hijo Ismael. Pero Agar se la había olvidado por la prueba, por el dolor. ¿Sabe que cuando el dolor y la prueba controlan nuestra vida, olvidamos las promesas de Dios, hermano? Se borra nuestra vista. Solo vemos hasta las narices, como dicen. Pero es ahí donde Dios interviene y abre nuestros ojos. Y vea lo que dice el versículo 20. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó. Qué bonito. Y Dios estaba con el muchacho. Hermanos, Dios le había prometido a Agar que haría de su hijo una gran nación. Y Dios lo cumplió. Que hasta este momento son los que nosotros conocemos como los árabes. Y a la descendencia de Isaac como el pueblo de Dios de Israel. Comenzaron estas dos naciones que hasta la fecha siguen peleando, hermano. Lo ha notado usted, ¿verdad? Los palestinos con los israelitas, con los judíos, siguen peleando. Como ese pleito que tuvieron antes, de un muchacho grande con un muchacho pequeño. Pero ahora nuestro propósito no es profundizar en por qué están peleando ellos, sino que nuestro propósito esta mañana es entender de que Dios oye la voz del que tiene la angustia, abre nuestros ojos para que veamos la bendición y Él promete estar con nosotros hasta que nos lleve a su presencia. Y Dios estuvo, hermanos, con Ismael. Entonces ahora podemos entender el significado de Agar, del nombre de Agar, y el significado del nombre de Ismael. Agar significa, hermanos, huida o forastera, porque en primer lugar Agar ya había huido la primera vez de Sara. Ahí en el capítulo 16 usted lo puede leer. Y el ángel le habló a Sara, a Agar, y le dijo: ¿de dónde venís? ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, he tenido problemas con mi jefe. No, regresate y sometete a ella. Le dijo: tú estás embarazada, vas a tener un bebé, lo vas a llamar Ismael, así que regresate. Por eso se llama, significa el nombre de Agar, huida. Y también significa forastera por el hecho de que anduvo por el desierto ella, desamparada. Y el nombre de Ismael, hermanos, el significado es Dios escucha, o Dios ha escuchado. Porque cuando Ismael tuvo esa gran necesidad, lloró y alzó su voz y Dios lo escuchó. Muchas veces, hermanos, o muchas han sido las veces que usted y yo nos hemos sentido en la misma situación de Agar en el desierto de Berseba, así se llamaba ese desierto. Errantes, con miedos, atravesando un desierto de problemas. Además de esto, hermanos, a Agar pues ya se le había acabado el agua del odre que Abraham le había llenado, quería abandonar a su hijo en un arbusto y pues Dios le había hecho una promesa. Por lo tanto, hermanos, esta situación creo yo que ha sido muy particular en la vida de cualquier creyente en los momentos, hermanos, que hemos pasado situaciones y problemas. Quiero que vayamos al libro de Oseas, capítulo 2, verso 14. Libro de Oseas. Y quiero que usted descubra cuál es el propósito del desierto en nuestra vida. Porque hemos hablado de un desierto en nuestra vida. Un desierto nos hace ver hasta dónde puede llevarnos las pruebas.
Un desierto nos hace ver la voluntad permisiva de Dios, pero también un desierto nos hace ver el sustento de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito del desierto? Lo tenemos, libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Pero he aquí, ahí está, ¿verdad? Que yo la atraeré y la llevaré al desierto. ¿Para qué? Y hablaré a su corazón. El propósito del desierto, hermanos, es para que usted y yo tengamos comunión con Dios. El propósito en el desierto es para que usted descubra de que tiene a un Dios poderoso que puede sustentarle en los momentos más críticos de su vida. A pesar de que usted vea que ya no tiene para comer ni para beber, que usted vea que ha sido rechazado, que se le han cerrado las puertas, como le sucede a Agar. Entonces Dios nos lleva ahí para hablarnos a nuestro corazón. Entonces Dios muchas veces tiene que llevarnos al desierto, hermanos, al igual que Agar, y hablarnos allí, formarnos allí y abrir nuestros ojos allí. Eso es lo que Dios quiere en el desierto: formarnos, hablarnos y abrir nuestros ojos, hablar a nuestro corazón. Dios fue, hermanos, quien dio la promesa a Agar, por lo tanto es quien lo haría para sustentar esa promesa y cumplirla. Quiero que me acompañe a Salmos capítulo 107, versículo 9, rapidito. Salmos capítulo 107, versículo 9. ¿Cómo sustenta Dios la promesa? ¿Qué quería enseñarle Dios a Agar en ese desierto y qué quiere enseñarnos Dios a nosotros en nuestro desierto? Salmos capítulo 107, versículo 9, dice: porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Sabe qué quería enseñarle Dios a Agar, hermanos? Que Él era su proveedor y no Abraham. ¿Sabe qué quiere enseñarnos Dios? De que Dios es quien nos va a proveer, no nuestro trabajo. Dios es quien nos va a proveer, no esa remesa. Dios es quien nos va a proveer en los momentos difíciles, porque Él es el dueño de todo. No nos va a dejar morir, pero Él quiere que entendamos. ¿Sabe por qué llegamos a ese desierto? Porque hubo un momento en que confiamos más en nuestro sueldo que en lo que Dios podía proveer. Llegamos a confiar más en nuestras cosas materiales en que lo que Dios podía hacer con nosotros. Agar estaba tranquila en esa familia, hermanos. Estaba cómoda porque tenía un hombre que tenía pisto. Ella pensó que todo el tiempo le iba a estar dando manda para los frijoles. En los momentos difíciles de nuestra vida debemos de confiar en la gracia de Dios, y eso debe ser suficiente para nosotros. Dice su palabra en Filipenses que aquel que comenzó la buena obra, ¿qué va a hacer, hermanos? La perfeccionará, la completará. Así que usted no piense que esté solo, no piense que va a morir, porque hay un Dios, hermanos, que tiene poder para darnos esa agua. Es Cristo, la tenemos. Tenemos a un Dios que tiene poder para darnos ese alimento que necesitamos, esa fuerza. Él tiene poder para escucharnos y para estar con nosotros, así como estuvo con Ismael, que lo levantó de ahí. Recuerde esas palabras del apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué le pidió Dios a Agar que hiciera con el muchacho? ¿Que lo dejara ahí? No, ¿verdad? Levántalo. Alza la mano del muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Tomó a la mujer angustiada, le dijo: vayan del muchacho. Aquí yo soy el que provee, no es Abraham. Aquí yo soy el que doy sustento. Aquí las lágrimas se van a quitar por un momento, porque viene alegría para tu vida. La prueba ha terminado.
Se acabó. Vaya a levantar al muchacho. Allá hay agua. Vaya, llene del agua, el odre, y dele agua de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho. Entonces, para concluir, hermanos, podemos decir esta mañana que de la misma forma que Ismael creció y aprendió a habitar en el desierto, porque Dios estaba con él, no lo abandonó, hermanos. Dios estaba con él. De esa misma manera, Dios quiere, hermanos, formar nuestro carácter en cualquier circunstancia de nuestra vida. Esa palabra debe de alentarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque vemos a Dios, a pesar de que hubo un comienzo difícil, Dios pudo formar una persona fuerte en Ismael. El niño, hermanos, que estaba llorando en ese arbusto, dice la Biblia que Dios lo convirtió en un hombre diestro en el arco, que supo sobrevivir en el desierto. Ya no regresó donde su papá. No, se quedó en el desierto y ahí aprendió a sobrevivir y a defenderse. Entonces, ¿qué podemos aprender de Agar y de Ismael? Bueno, en primer lugar, Dios es quien nos sostiene y no el hombre. Dejemos de confiar en el hombre. Segundo, Dios es quien nos da alimento. Él es nuestro proveedor. Quizás a usted lo puedan dejar solo, lo puedan abandonar, pero como dijo el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Entonces Dios es quien nos sostiene de su mano. En medio de cualquier situación, Dios es nuestro consuelo. Se vale llorar. Usted puede derramar lágrimas porque ya no aguanta, porque ya no soporta la prueba. Se vale llorar, hermano. Usted puede llorar delante de Dios, pero Dios es quien va a secar nuestras lágrimas y levantarnos y darnos consuelo. ¿Qué más aprendemos? De que Dios, hermanos, es quien va a saciar nuestra sed. Él va a proveer. ¿Qué más aprendemos? De que Dios cumple lo que promete. Y si prometió en Ismael hacer una nación, lo cumplió hasta el día de hoy, hermanos. Y muchas veces, hermanos, lo último que aprendemos, muchas veces Dios permite desiertos en nuestra vida para moldear nuestro carácter. Así que, ¿se vale llorar en el desierto? Sí, se vale llorar. ¿Se vale gritar? Se vale. ¿Se vale clamar? Se vale. Lo que le recuerdo, hermano, es que tenemos a un Dios que no deja al justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si usted está en el desierto, ya pronto va a pasar ese desierto, porque Dios está viendo la angustia que hay en su corazón. Y si vio la angustia del muchacho y le ayudó, también Dios está viendo la angustia suya y le garantizo que Dios le va a ayudar. Y si yo preguntara a más de alguno de aquí cuántas veces Dios le ha ayudado en sus angustias, yo creo que todos pudiéramos dar testimonio de que Dios nos ha ayudado en nuestras angustias. Así que probablemente está en el desierto, pero ya lo va a pasar. Y si no, va a tocar que aprender a vivir en el desierto. Pero Dios nos está formando nuestro carácter. Y va a haber un día, hermanos, que si este desierto se va a acabar y vamos a estar en la gloria viendo cara a cara a nuestro Rey por una eternidad. Mi pregunta sería, ¿está usted seguro esta mañana o segura de que al morir va a ver a Dios cara a cara en el cielo? Si no lo está, esta es una buena oportunidad para que reciba a Jesús. Vamos a orar.